Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hoy me tocó compartir, soy la hermana Marta Arce. A mí me tocó hoy compartir la palabra del Señor en esta hora. Y pues venía a compartirles más que nada a que activemos nuestra fe. De eso es lo que yo quiero hablar. El día de hoy me gustaría que me acompañaran al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 37. El tema es mujer de fe. Empieza a decir así la palabra de Dios. Aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba, ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios, santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelebro, para que cuando él viniese a nosotros se quedase en él. Y aconteció un día, vino él por ahí y quedó en aquel aposento, ahí durmió. Entonces Gisi, su criado, llama a la sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y le dijo él entonces a Gisi: dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o a un general del ejército? Y ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gisi le respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta y le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llegando luego su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella le respondió: paz. Después hizo enalbardear el asna y dijo al criado: guía, anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Gisi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella le dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Gisi para quitarla. Pero el varón le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí un hijo a mi señor. ¿No te dije que no te burlaras de mí? Entonces le dijo Gisi:
ciñe tus lomos y toma un báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y Gisi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta de ambos y oró a Jehová. Después subió y después se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Gis y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y se salió. Cuando yo meditaba en esta palabra, Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, en el aspecto que decía que esta mujer era una mujer importante. Dice aquí en el versículo 8 que aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunam, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Dice la palabra de Dios que esa mujer, cada vez que él veía a Eliseo pasar por su casa, dice que ella siempre se acercaba a él y le insistía: quédate a comer, te invito a comer. Entonces dice la palabra de Dios que era una mujer insistente. Una mujer insistente es aquella que si a la primera no te dicen un sí, viene una segunda, una tercera, una cuarta vez, las veces que sean necesarias. Y me imagino que así le pasó a esta mujer, porque dice que ella era una mujer insistente. Tanto así que Eliseo dice que él adoptó por ir, ¿verdad?, a comer a su casa. Entonces en el versículo 9 dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. En el versículo 8 a mí me llamaba mucho la atención, porque dice la palabra del Señor que no nada más comió una sola vez, sino fueron varias ocasiones que él venía a la casa de ella a comer. Pero en el versículo 9 dice que ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Aquí yo podía entender que a esta mujer se le vino la revelación de que la persona que ella había invitado no era cualquier persona, sino le vino la revelación, dice, y le vino el discernimiento de poder discernir quién era verdaderamente Eliseo. Por eso ella dice: ahora yo entiendo, ahora yo discierno quién es este varón de Dios. Y lo dice en el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla, un candelabro, para que cuando él viniere a nosotros se quede aquí. Dice que esta mujer le dijo a su esposo, ¿verdad?, ella le rogaba que hicieran un pequeño aposento para este varón. ¿Por qué? Porque la revelación ya la había llegado a ella. A ella ya le había venido el discernimiento de que no era cualquier varón, era un hombre usado por Dios, era un profeta de Dios.
Entonces ella sabía que si ese varón se hospedaba ahí en su casa, algo iba a cambiar el ambiente espiritual de su hogar. Entonces dice que ella le hicieron un aposento, dice que de paredes, y dice que ahí le puso cama, mesa, silla y un candelabro. Cuando yo escudriñaba esta palabra, hermanos, la cama representa el reposo. El reposo. La mesa representa, hermanos, el alimento espiritual. La silla representa donde una persona de eminencia podía ser sentado, porque en aquel tiempo atrás, dice la palabra de Dios en otras historias que yo he leído, que dice que ellos ponían mantas en el piso. No era muy usual la silla, pero dice aquí la palabra de Dios que ella puso silla. ¿Por qué? Porque ella sabía que la persona que iba a estar ahí no era cualquier persona. Era un profeta de Dios, y era necesario que a él se le sirviese de lo mejor. Entonces ella hizo eso, y dice que también puso un candelabro. La silla, hermanos, yo escudriñé qué significa, y aquí dice que es un puesto de honor para personas especiales, como un rey o una persona distinguida. Y dice que también le puso un candelabro. El candelabro representaba los 7 espíritus de Dios, representaba la sabiduría de Dios. Entonces ella, al momento que ella tomó la revelación y ella pudo entender que el discernimiento de quién verdaderamente él, yo me puse a imaginar esta historia, y yo podía ver cómo esa mujer estaba haciendo todo para que él se sintiera lo mejor que él podía estar en ese lugar, que él se sintiera como una persona bien recibida, una persona con lo necesario, que no le iba a faltar nada cada vez que él pasara por ese lugar. Y dice, y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento, y ahí durmió. Entonces dice, le dijo a Gizi, su criado, llama a esta sunamita. Dice que Eliseo le mandó llamar a la sunamita a través de su siervo Gizi, que se presentara ante él. Entonces dice en el versículo 13, y dijo él entonces a Gizi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Ahí ella dice que ella había sido solícita. Él ya había visto todo lo que ella estaba haciendo por ellos. Entonces Eliseo, él no sabía cómo agradecerle lo que ella estaba haciendo. Decía, eres una mujer solícita. Dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Le hace una pregunta a la mujer. Y le hace otra pregunta y le dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general de algún ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo podía entender que cuando él le decía a Eliseo que si era necesario que él hablara al rey, yo podía entender que Eliseo era un hombre, como dice, como ella lo veía, no era cualquier hombre, era un hombre que tal vez era un profeta de Dios, pero tenía acceso aún hacia el rey, aún hacia los mejores, como dice, generales del ejército. Pero ella le contestó, yo habito en medio del pueblo. ¿Qué le quería decir yo no necesito que tú abogues por mí ante ellos, porque yo habito en medio de ellos, porque aquí dice en el primer versículo que era una mujer importante. Entonces yo me imagino que en ese momento Eliseo se sintió entre la espada y la pared, y él dijo, pues ¿qué haremos por ella? ¿Qué haremos por ella, Gizi? Y dice que Gizi le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y se paró a la puerta. Dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo.
Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Yo podía entender que esta mujer, cuando Eliseo lanzó una palabra profética sobre su vida, porque dice que él le dijo que el año que venía ella iba a concebir un hijo, pero al momento que ella le contesta, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de mí. ¿Por qué habrá dicho eso? Y yo ahí pude entender que era una mujer estéril, era una mujer que no podía dar a luz. Pero como el varón de Dios quería recompensar todo eso que ella había hecho con él, en todo ese tiempo que cada vez que él pasaba le daba el alimento, le daba el hospedaje, era una manera de agradecerle todo lo que ella había hecho por él. Entonces dice aquí que Eliseo le da una palabra y dice que ella le dice que no haga burla de ella. Pero dice que Eliseo se fue, él hizo lo que tenía que hacer y dice que la palabra de Eliseo fue cumplida. En el versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces dice, el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay mi cabeza, ay mi cabeza. Y el padre le dijo a su criado, llévalo a su madre. Aquí yo podía entender, hermanas, que dice aquí la palabra de Dios, que el niño estaba con su padre, dice, con los segadores, tal vez en el campo donde él trabajaba. Tal vez me ponía a meditar en esta historia y yo podía entender que a lo mejor a este niño le pudo haber dado una insolación en el cual él hasta la cabeza le dolía. Entonces dice que el padre le dijo a uno de sus criados, llévalo con su madre, ¿verdad? Entonces dice que el criado lo lleva con su madre porque al niño le había dolido la cabeza, dice, y en el versículo 20 dice, y habiendo él, tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y su hijo murió. Entonces yo podía entender que a él lo habían traído con ese dolor de cabeza, su madre lo sentó en su regazo y tal vez en ese momento ella esperaba, pero dice que el niño murió. Entonces dice que ella, ahí es donde yo quiero venirles a ustedes a activar esa fe, porque dice la palabra de Dios que ella entonces subió y puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta y salió. Dice, y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Cuando esa mujer sale después de haber dejado a su hijo tendido en la cama donde Eliseo se hospedaba, dice que él viene con su marido y le dice, ¿verdad? Que le dice a su marido, te ruego que me envíes conmigo a alguno de tus criados y una de tus asnas para que yo vaya corriendo con el varón de Dios y regrese. Pero dice en el versículo 23, pero dijo, ¿para qué vas a verlo? ¿No es luna nueva y día de reposo? Y ella respondió, paz. Entonces yo ahí podía entender que no se dice aquí en la historia que si esta mujer le dijo al esposo, ¿sabes qué? Mi hijo ha muerto. Aquí no viene en la historia, pero sí yo puedo ver más adelante cuando él va con el esposo y le dice que le prepare un asna, que mande un criado con ellos. Él le hace una pregunta a la mujer y le dice, ¿para qué vas a verle? ¿Para qué vas a verle hoy? Entonces dice, ¿no es luna nueva y día de reposo? Entonces ahí yo podía entender que tal vez a lo mejor este hombre venía fastidiado, tal vez venía cansado del trabajo y él, pues, ¿qué decía? ¿Para qué vas a ver a ese hombre hoy?
¿verdad? Pero tal vez tal vez no le había dicho todavía que su hijo había muerto. Entonces dice que la mujer le dijo, ten paz. Yo en ese momento yo podía entender que tal vez esa mujer le estaba diciendo a su esposo, ten paz, no quiero pelear hoy. Entonces dice que después hizo encabalgar el asna y dijo a su criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te lo dijere. Y dice que ellos partieron hacia el Carmelo, y cuando el varón de Dios vio de lejos a su criado Gizi y a la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo, Eliseo le dice a Gizi, te ruego que vayas, porque Eliseo ya había visualizado a la tsunamita, que ella venía a su encuentro. Entonces Eliseo le dice a Gizi, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Y dice que la respuesta de esta tsunamita a Gizi fue, bien. Y ella le dijo, bien. Entonces yo ahí me sorprendía. ¿Por qué? Porque las cosas no iban bien para ella. Ella sabía que era lo que le estaba pasando, pero ella era una mujer de fe, que ella no declaraba como nosotros vemos. Dice la palabra de Dios que no veamos en lo natural, sino que veamos en lo espiritual. Y ella sabía que en lo natural tal vez las cosas no iban bien, pero dice que ella le dijo, bien. Entonces ella en ese momento, ella dijo, tal vez las cosas no van bien, pero yo tengo que declarar una palabra de fe. Y esa palabra dice que ella dijo, bien. Luego, dice más adelante, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, dice que ella se asió sus pies y se acercó a Gizi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo en lo cual me lo ha revelado. Y dice que aquí que la tsunamita, él se postró ante los pies de Eliseo. Dice que se postró porque Dios todavía no le había revelado a Eliseo lo que había acontecido con su hijo. Pero dice que esta mujer tenía, dice, el alma en amargura. Eliseo le dijo, déjala, Gizi, no la quites, porque esta mujer, dice, su alma está en amargura. Tal vez, ¿verdad? Como dice, Dios conocía su corazón de esta mujer y era necesario que ella descansara en él. Pero yo podía ver cómo esta mujer, en vez de correr con el esposo y decir, mi hijo ha muerto, ¿cómo lo vamos a enterrar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Dice que ella no, dice que ella salió y corrió a donde estaba el varón de Dios. Y dice que ante él se postró, tal vez con ese corazón herido, lastimado. Dice que ella se postró ante él, dice, porque decía, aquí dice la palabra de Dios, que su alma estaba en amargura. Dice, y Jehová y Eliseo dice, porque Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, después de que ella se desahogó en ese momento, ella se dirige con Eliseo y le hace esta pregunta, ¿te pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no te burlaras de mí? Entonces ahí Eliseo fue cuando él pudo discernir que algo pasaba con su hijo. Entonces dijo él a Gizi, ciñe tus lomos y tu báculo en tu mano y ve, dice, y ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y dice, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dice la palabra de Dios más adelante que Gizi lo hace. Dice que llega a la casa de la tsunamita, entra donde está el niño, ¿verdad?, postrado. Y dice que Gizi, cuando entra, se da cuenta de que el niño no tiene vida. El niño estaba muerto.
Entonces dice la palabra de Dios más adelante. Entonces se levantó y lo siguió. Y Gizi había ido delante de ellos y había puesto un báculo sobre el niño, dice. Y se había vuelto a encontrar con Eliseo y se lo declaró diciendo que el niño no tenía vida. Dice, y viendo Eliseo, dice, a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Y entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Dice que Eliseo entró con el niño y dice que él oró a Jehová. Dice, después subió y dice, se tendió sobre el niño, dice que nariz con nariz, boca con boca, y dice que él hizo ese procedimiento. Dice, y el cuerpo del niño, dice que empezó a entrar en calor. Entonces ahí yo me podía imaginar qué unción portaba Eliseo tan poderosa, que él era, que cuando él dice su palabra, que cuando él se tendió con ese niño, el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Pero dice más adelante, volviéndose luego se postró otra vez, ¿verdad? Por segunda vez se volvió a subir y a tenderse nuevamente sobre el niño. Y dice que el niño destornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Gizi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Dice, y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y se salió. Pero yo cuando meditaba en esta palabra, hermanos, el Señor me regresaba al capítulo donde dice la palabra de Dios aquí en esta misma historia, que dice que Eliseo le había dado una palabra a esa mujer que iba a concebir un hijo. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer se cumplió, pero pasaron 7 años y algo aconteció que él había. Entonces a mí el Señor me hacía entender en mi corazón, hablaba a mi espíritu, hermanos, y el Señor me decía que tal vez tú estés pasando situaciones en que has perdido algo. Tal vez has perdido esos dones, esos talentos. Tal vez has perdido un ser querido. Tal vez estás viviendo una enfermedad y tú sientes que no hay respuesta, que Dios no te ha escuchado. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer no se rindió. Dice que ella actuó en fe. Dice que fue ante Eliseo y se postró ante él, tal vez con un corazón en amargura, tal vez con un corazón herido, lastimado, tal vez como diciendo, Señor, yo no veo respuesta en medio de lo que yo estoy pasando. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer activó su fe. Entonces dice que cuando ella venía, dice su palabra que ella venía en amargura. ¿Por qué venía en amargura? Porque había perdido a su hijo. Pero más sin embargo ella, a pesar de que había perdido su hijo, ella sabía que algo iba a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos actuar, hermanos. Dice la palabra que esta mujer actuó en fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a que nosotros entendamos? Que en medio de lo que estemos pasando, clamemos a Él. Que en medio de que la situación esté como esté, nosotros clamemos a Él. Que no nos rindamos, que sigamos, que insistamos, que seamos como esta tsunami que le insistía a Eliseo, quédate en mi casa, quédate en mi casa. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que decirle al Señor, Señor, habita en nuestro hogar, quédate en nuestra casa? Mira, nuestros hijos se están perdiendo. Mira, Señor, mi matrimonio. Mira, Señor, mi economía. Mira, Señor, esto que está pasando. Tal vez perdiste a un ser querido, pero aún en medio de eso tú le dices al Señor, habita, Señor, habita en mi casa, habita en mi matrimonio, habita en mi familia. Y dice más adelante la palabra de Dios que cuando Eliseo iba con el niño y se postró, dice que él salió del hogar, salió de esa recámara y dice que se paseaba por la casa.
Así el Señor, cuando tú le clames, dice que Él va a estar su oído presto a tu clamor. Él sabe que tal vez estás en amargura, pero Él dice que aún en medio de eso, Él escucha tu oración. Y dice que Eliseo se paseaba por su casa. Imagínate al Señor Jesucristo paseando por tu casa, que en medio de la crisis Él está ahí. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer estaba en amargura, dice, yo me imagino que en ese momento que ella se levantó y le dijo a Eliseo, ¿acaso, varón de Dios, acaso te pedí a ti un hijo para que te burlaras de mí? Entonces ahí fue donde Eliseo le hizo ver a ella, por lo que tú has hecho, porque tú te has humillado delante de mí, porque tú me has buscado en medio de las circunstancias, tú vas a ver con tus ojos lo que yo tengo preparado para ti. Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer, dice que Gizi van hacia la casa de esta mujer, y dice que Gizi hace el procedimiento. Entonces Eliseo viene y se postra ante el niño, y dice que se tendió, y dice que el cuerpo del niño empezó a agarrar calor. Entonces dice la Biblia que llegó el momento que el niño destornudó 7 veces. Y dice la Biblia que el candelero representa los 7 espíritus de Dios, representa la sabiduría de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que el niño estornudó 7 veces. Qué maravilloso es el Señor, porque dice que ahí, cuando ese niño destornudó, dice, ahí estaba representando que la presencia de Dios estaba en ese lugar. En la presencia de Dios había tocado la vida de ese niño, y todo lo que estaba muerto empezó a cobrar vida. Entonces dice la palabra de Dios que el niño tomó vida. El niño tomó vida. Entonces dice que Eliseo dice que le habla a Gizi y le dice, manda a llamar a la tsunamita. Y dice que ella, y le dice, mujer, aquí está tu milagro, porque tú me has clamado. Porque cuando estuviste en los momentos difíciles, clamaste a mí y yo te respondí. Entonces yo te animo, mujer de Dios, que tú actives tu fe, que en medio de cualquier problema tú lo invoques y Él te va a responder. Pero que tu fe no mengue, sino que tu fe crezca. Que cada vez crezca como la mujer esta. Tenemos que agarrar esos mensajes de fe, donde la fe es como dice, activada en nuestra vida. Yo a través de esta palabra, el Señor a mí me ministraba, hermanos. Me ministraba en el tiempo que estuve yo en cama a través de la enfermedad del COVID. Yo me vi muy mal. Sentía que me moría. Pero ahí fue donde yo clamé al Señor y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Y el Señor me ministraba a través de esta palabra. Y me decía, así como lo hice con el hijo de la tsunamita, que tú pensabas que nada se podía hacer, que ya el enemigo había venido, el enemigo ya había tocado en ese momento tal vez mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba luchando, hermanos, estaba luchando. Pero en medio de eso, yo ya el Señor me ministraba y me decía, en medio de lo que estés pasando, yo estoy contigo, ten paz. Y yo pude sentir un abrazo del Señor, hermanos, en ese momento, como el Señor me abrazó y como su Espíritu Santo tocaba mi vida y como Él me decía, te amo, vas a estar bien, vas a estar bien. Yo por eso te digo, hermana, hermano, que en medio de lo que estés pasando, clama a nuestro Señor Jesucristo. Eliseo representaba a Cristo, representaba a aquel que sana, aquel que puede hacer lo imposible, lo que para uno es imposible, para Él todo es posible. Espero, hermanos, si esta palabra haya sido de bendición.
Gloria a Dios. Aquí hay unas peticiones, ¿verdad? De sanidad de la hermana Mireya y sanidad de Juan Pablo Méndez. Mira, María Reina, hermana Reina, yo quiero decirte que el Señor, en medio de lo que tú estés pasando, Él está contigo. No dudes en tu corazón de lo que Él va a hacer. Tal vez te está llevando a un proceso, sí, igual a ti, hermano Juan Pablo Méndez. Tal vez tú estés pasando por algún proceso, pero en medio de ese proceso, ten la seguridad que el Señor está contigo. Que aun cuando más débiles nos sentimos, dice que Él más nos hace fuertes. Que nos agarremos de su mano, que no nos soltemos, que en medio de cualquier circunstancia vivamos en una vida en fe, creyéndole a Él. No al hombre, porque el hombre puede decir muchas cosas, te vas a morir. El hombre puede declarar tantas cosas sobre nuestra vida, pero Dios dice que agarremos lo bueno, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es puro delante de Dios, y eso hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Agárrate de mí, bástate de mi gracia, porque de Él se perfeccionan nuestras debilidades. Me gustaría orar por ustedes dos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pongo a la hermana Mireya delante de ti, Señor. Igual al hermano Pablo Hernández. Tú conoces, Señor, esos procesos que ellos están viviendo, Padre. Pero tú dices en tu palabra que tú eres un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que levanta, Señor, y yo lo creo, porque si tú lo hiciste conmigo, Señor, yo lo dije, Señor, que yo no iba a callar. Yo lo dije que yo iba a proclamar tu nombre y yo iba a decir, Señor, lo maravilloso y lo grande que tú eres. Y yo creo en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, en ese Dios, Señor, que en lo más, Señor, difícil que estemos pasando, tú estás ahí, Señor. Tú solamente dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Señor, que los propósitos y los planes que tú tienes para mi hermana Mireya, como para mi hermano Juan Pablo Méndez, Señor, sean cumplidos bajo tu voluntad, Señor. Bajo tu voluntad, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas en medio de lo que ellos estén pasando. Fortalece su vida, fortalece sus cuerpos, Señor. Fortalece, Señor, aleluya, su vida espiritual, Señor, porque de Él mana la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Espero, hermanos, si esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Dios me los bendiga.